Ya, voy a ver. El análisis de los transistores en AC había que nacer de un comportamiento de los capacitores, ¿verdad? Para poder analizar mediante el método de superposición. Estos capacitores, tanto CI como CO, se conocen como capacitores de acoplo, ¿verdad? Y es gracias al comportamiento de ellos, tanto en corriente alterna como en corriente directa, quienes determinan el comportamiento de un amplificador, ¿sí? Dicho esto, un capacitor en corriente directa se abre. Recordemos que para el análisis de DC dijimos que esto se abría y por lo tanto discriminamos la parte de acá, ¿verdad? Asimismo por el lado de acá se abría y discriminamos la parte de acá para el análisis en DC. En este caso vamos a hacer el análisis en AC. Para ello vamos a aplicar el método de superposición. Voy a poner por acá. Ahí. Bueno, vamos a dejarme lento. Bueno, para ello voy a aplicar el método de superposición o el modelo de superposición que vemos aquí, ¿sí? Donde establecemos que el capacitor en presencia de corriente directa se comportará como un interruptor abierto y en presencia de voltaje de corriente alterna se comportará como un interruptor cerrado. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta? ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta? Pues vamos ¿El voltaje a... de entrada y el voltaje de salida? Muy bien, el voltaje de entrada y voltaje de salida es nuestro interés, ¿verdad? Okay. Las señales en AC, por lo tanto, los voltajes en DC o las fuentes de voltaje en DC las vamos a cortocircuitar a tierra. Fuentes de voltajes en DC serán cortocircuitadas y serán enviadas a tierra, ¿verdad? Por lo tanto, irán a tierra, ¿sí? Recordemos que el análisis de electrónica consiste en hacer o aproximar modelos matemáticos que nos permitan entender el comportamiento de los dispositivos. Entonces, para poder hacer estos análisis matemáticos, tenemos que hacer primeramente estos dos pasos, ¿no? Dicho esto, voy a redibujar el circuito para proceder a hacer el análisis en AC. En este caso tenemos un circuito de polarización fija, si nos damos cuenta ahí, ¿verdad? Tenemos una resistencia de base, una resistencia de colector y un emisor enviado directamente a tierra, ¿verdad? Por el contrario, tenemos la señal de entrada y la señal de salida en AC. Entonces voy a redibujar el circuito, ¿sí? Esa fuente de voltaje que tenía aquí, ¿verdad? Se irá directamente a tierra, ¿verdad? Por lo tanto, me quedaría de la siguiente forma. Por aquí voy a tener mi resistencia de base, ¿verdad? Por aquí ese capacitor, ¿verdad? Que tenía aquí, se va a convertir en ¿qué? En un cortocircuito, ¿verdad? Se va a cortocircuitar. Aquí se va a cortocircuitar. Por el lado de acá, esta resistencia de base va a la base del transistor.
Muy bien. Entonces, por aquí el capacitor se cortocircuita y va a llegar directamente a la entrada en AC. ¿Sí? Aquí vamos a tener una entrada, yo voy a presentar y digamos que es sinusoidal, no señal de audio. Entonces será así, va a la resistencia de base que está conectado al terminal de base. La resistencia del emisor estaba directamente a tierra, ¿verdad? Y por el lado de acá tenemos el colector, ¿verdad? Recordemos que el colector estaba de esta forma, ¿verdad? Resistencia del colector a VCC. Pero recuerden que ese voltaje de corriente continua aplicado para polarizar se cortocircuita, ¿verdad? Por lo tanto, nos quedaría por el lado de acá de la siguiente forma, ¿verdad? Esa resistencia de colector por aquí. Por acá se cortocircuitó el capacitor, ¿verdad? Que era de salida, se cortocircuitó, permitiéndome salir con mi voltaje de salida en AC. Muy bien. Y hemos redibujado el sistema para nuestro análisis en DC. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para nuestro análisis en DC. Ahora, este simplemente es el modelo de superposición. Para hacer el análisis de los amplificadores, existen varios tipos de modelos que hacen los autores. Por ejemplo, Boylestad analiza el modelo RE. También analiza el modelo híbrido. Y hay un sinnúmero más de modelos que pueden hacerse para el análisis de los transistores, ¿sí? Y yo como lo único que espero de ustedes es que se entienda cómo funciona el amplificador, voy a hacer un breve análisis del modelo RE, ¿sí? Del modelo RE, ¿sí? Ahí, vuelvo y repito, hay otros, pero yo me voy a basar únicamente en él. Vamos a hacer el análisis por el modelo RE, ¿sí? El modelo RE, recordemos nosotros que aquí internamente hay un diodo, ¿verdad? Y este diodo tenía una caída de tensión de 0.7 voltios, ¿verdad? Y esa es nuestra aproximación principal que hacemos y que hemos siempre planteado. Por lo tanto, se establece una resistencia del diodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho este análisis para objeto didáctico, siempre dijimos que cuando se polarizaba en directa este diodo, su circuito equivalente era, si era un diodo de silicio, era 0.7 voltios, ¿sí? Pero en la vida real, por así decirlo, el diodo de silicio se polariza de la siguiente forma. Hay un voltaje de 0.7 voltios, pero tiene una resistencia también aquí, una resistencia del diodo. Pero como esta resistencia suele ser tan pequeñita, o más bien es bastante pequeña, se le aproxima al cero y por eso pues nosotros manejamos este modelo reducido que tenemos acá arriba, ¿sí? Sin embargo, para el análisis de los amplificadores y en el modelo RE, nace la necesidad de establecer esta resistencia RD, ¿sí? Esta resistencia en el diodo. Por lo tanto, yo voy a decir, voy a establecer que esa resistencia en el diodo,
No sé si ya no vale mi tableta o qué pasa. No en la computadora. Sí, estaba con... Ya, muy bien. Voy a... Sí, parece que se borró. Bueno, ahí está. Ya, muy bien. Entonces voy a tener que definir esa resistencia del diodo y yo la voy a definir de la siguiente forma. Voy a decir que la resistencia del diodo es igual a una caída de tensión bastante pequeña de 26 milivoltios entre la corriente del diodo que esté circulando a través de mi resistencia, porque recordemos que cuando se polarizaba en directa había circulación de corriente. Pero recordemos que estamos haciendo el análisis en este punto, entre la base y el emisor, ¿verdad? Donde está el diodo. Por lo tanto, para nuestro análisis vamos a definir que la resistencia del diodo será un valor de 26 milivoltios entre la corriente del emisor. ¿Sí? Hice una preguntita. Dígame. ¿El 26 milivoltios es una constante? Sí, es una constante, correcto, muy bien. Es una constante que quiere decir que aquí siempre caían 26 milivoltios. Entonces ustedes ya se harán a la idea, ¿no? Que es una resistencia igual bastante pequeña para poder generar esa caída de tensión. ¿Sí? Entonces es constante, muy bien. Por lo tanto, nosotros vamos a establecer un criterio similar a este. Vamos a decir que por aquí, entre el terminal de la base y el terminal del emisor, hay nuestro diodo, ¿sí? Como está aquí, ¿verdad? Y por aquí, efectivamente, va a estar generándose esa corriente de base. ¿Ya? Y por aquí tendré mi corriente del emisor. ¿Sí? Vamos a definirlo de esa forma. Y aquí evidentemente tengo mi voltaje base emisor. Muy bien. Vamos ahora a analizar este circuito en la salida. Voy a bajar aquí. Bueno, esta parte todavía no la vamos a ver. Bueno. Ay. Hice otra preguntita. Dígame. ¿Siempre va a ir el diodo de silicio o puede ser también un diodo de germanio? Ya. A la práctica, yo por ejemplo les decía que no habían transistores de germanio, pero pues depende ya de las construcciones de cómo tengan, ¿no? Puede que sí hayan transistores de germanio, porque igual también es un material semiconductor, pero siempre nosotros vamos a aproximar que va a ser de silicio, de 0.7 voltios, ¿no? Salvo que le diga que es de otro tipo de material. O que tal vez yo le dé el datasheet y que ahí me dice que la caída del voltaje base emisor, por ejemplo, en el 3904, el voltaje base emisor no dice 0.7 voltios, dice 0.6 voltios, ¿no? Y a la vida real pueden haber cambios. No sé si por ahí me entendió Kevin. Tengo un problema aquí con esto. Kevin. Sí, sí entendí. Ya, muy bien. Tengo aquí un problema, no puedo borrar esto.
Esto quedó señalado y no funciona. Estas cosas, Dios mío. Se me van acabando las cosas computadoras. Bueno, déjenme ver. Si no se borra, Dios mío, no se borra. Uy, no. Ya. Ya, perdón. Esta compu se pone en pausa. Ya, muy bien. Entonces tenemos el modelo R. Hemos definido esa resistencia RD y en base a esto voy a redibujar a mi transistor. Ya lo voy a redibujar todo, ¿no? Lo voy a redibujar a cómo lo va a ver el modelo RE de ahora en adelante al transistor, ¿verdad? Por la parte del colector va a haber una fuente de corriente delimitada por la ganancia beta y la corriente de base. ¿Qué quiere decir que esta fuente de corriente simboliza qué? ¿La corriente de qué? De base. Base. La corriente base. La corriente de base por beta, ¿qué es? La corriente base por beta es la corriente de colector. Correcto, la corriente de colector. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por aquí tendremos nosotros representado de esta forma y vamos a llegar al colector y por aquí vamos a representar esta resistencia del diodo que para nuestro análisis la vamos a referir como una resistencia del emisor. ¿Sí? Por aquí yo tengo una corriente de base. Voy a hacer un solo nodo, ¿no? Como que aquí tenía colector, base y emisor. ¿Sí? Y por acá me voy a tierra, ¿verdad? Por aquí tengo mi voltaje de salida, lo encontraba por aquí en mi voltaje de salida. Y mi voltaje de entrada lo encontraba por aquí. ¿Sí? ¿Verdad? Y por acá. Oh, miren, disculpas. Aquí vamos a referirnos a nuestro voltaje de salida. Muy bien. ¿Ya? Entonces este es el modelo RE. ¿Sí? Y ahora en adelante vamos a manejar este modelo para representar los valores en AC. Entonces yo de aquí voy a decir, y aquí viene un término que ustedes ya habían consultado. Entonces yo de aquí voy a definir que mi transistor yo lo voy a ver de esta forma. Como es un amplificador, yo de aquí en adelante mi transistor será visto de esta forma. Este es mi amplificador. ¿Sí? Es todo el circuito que yo estoy haciendo, que estoy dibujando. Y tendrá por aquí una cierta impedancia de entrada y tendrá una cierta impedancia de salida, ¿verdad? Y por aquí yo voy a tener un voltaje de entrada en AC y por acá voy a tener un voltaje de salida en AC. Y de ahora en adelante voy a ver a mi sistema de esta forma. Y este transistor se lo va a representar de acuerdo a esta forma en el modelo RE.
Sí, no sé si hasta aquí me siguen, tal vez es un poco confuso a veces, pero simplemente seguirle un poquito los pasos, ¿no? No sé si ustedes recuerden, yo les mandé una consulta en el que les decía, ¿qué pasa con la configuración emisor común? ¿Qué pasa con la configuración base común, con colector común? Y habíamos dicho que la configuración emisor común era la más utilizada, ¿verdad? Donde tenía una baja impedancia de salida, es decir, me permitía tener mayor ganancia de voltaje, ¿verdad? Eso era lo que nos permitía realizar el emisor común. Entonces, vamos a ver en qué consiste esa impedancia de salida. La vamos a calcular en este momento, ¿sí? Entonces, voy a sacar ya mi circuito equivalente. Mire, Dígame. de antes tenía una duda, Bien, pero bien. como estaba explicando no les quería. ¿De dónde sacó es la fuente de corriente? La fuente de corriente simplemente la representa, es la forma de representar en este modelo RE, esta es la forma de escribir corriente de colector, en vez de poner como una sola línea, como he puesto acá la corriente de base, se la va a representar mediante una fuente de corriente para representar esa corriente de colector, ¿sí? Yo, por ejemplo, aquí bien pudiera haber puesto así, ¿no? Hubiese podido poner, ya que hice todo un solo nodo, hubiese podido poner aquí mi corriente de colector. Sin embargo, no es el modelo RE no lo maneja de esa forma, sino que lo maneja con una fuente de corriente. Sí, sí, pues entiende que en circuito de Thevenin, cuando presentamos la corriente así en ese como tipo rombo, es como tiene otra Tiene otra forma. definición. No es Ajá, fuente tiene de otra corriente. definición. No es Entonces, fuente. pues era mi duda de dónde sacó Ya. Bueno, yo esa corriente. le representaba siempre como fuente de corriente. ¿Qué simbología tiene en Thevenin? La simbología, así como fuente de corriente normal, es solo así un círculo y hay la flechita hacia abajo, hacia arriba, adentro de la... Ya. Bueno, algo similar se maneja aquí. Muy bien. Gracias, Kevin. Espero que le haya quedado aclarado ahí un poquito. Muy bien, muy bien. Un poco complejo también, ¿no?, explicar esta parte. Pero bueno, vamos a definir de esta forma. Entonces, de aquí vamos a definir que el voltaje de entrada será igual al voltaje base emisor. Diremos que la impedancia de entrada será igual a el voltaje de entrada BI sobre esa corriente de base. Será nuestra impedancia de entrada. Nosotros conocemos que ahora dijimos que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje base emisor, ¿verdad? Base emisor lo representamos siempre con mayúscula. ¿Ya? El voltaje, uy, fue una mala pasada. Ay. Ya, entonces aquí nos damos cuenta que el voltaje base emisor está entre, el voltaje de entrada está entre la base y el emisor. Por lo tanto, diremos que el voltaje de entrada será igual al voltaje base emisor, ¿sí? Y la corriente de entrada será nuestra corriente de base. Pero nuestra corriente de base, nosotros, bueno, vamos a definir aquí, vamos a definir. Ya. El voltaje base emisor, nosotros habíamos dicho que era igual a 0.7 voltios, ¿verdad?
Y también habíamos dicho que era igual a ese voltaje de base menos ese voltaje del emisor, ¿verdad? ¿Ya? Pero si nos damos cuenta, también vamos a definir que el voltaje base emisor cae directamente en esta resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, hago todo eso para ver si me coge el borrador. Ya. Muy bien. Vamos a ver si me coge el borrador. Ya, muy bien. Entonces vemos que el voltaje base emisor es ese voltaje de entrada por esa corriente de base, ¿verdad? Y queremos definir la impedancia de entrada. Así vemos que cae directamente en esa resistencia del emisor. Por lo tanto, podríamos decir que es igual a la corriente del emisor por esa resistencia del emisor sobre la corriente de base, ¿verdad? La corriente del emisor, en algún momento hicimos una aproximación que era 1 más beta por la corriente de base y en este caso por la resistencia del emisor sobre la corriente de base. Entonces de aquí la corriente de base se va. Por lo tanto, yo puedo definir que la impedancia de entrada para este caso va a estar definida por 1 más esa ganancia beta por esa resistencia R. ¿Sí? Pero aquí nosotros sabemos, por ejemplo, que beta siempre está en el orden de 50, 100, 80, 200. Por lo tanto, tener una ganancia de 50 más 1, de 100 más 1, de 80 más 1, puede parecer despreciable, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer la aproximación de que la impedancia de entrada será igual a esa ganancia beta por esa resistencia en el emisor, ¿sí? Entonces, una vez hecho esto, voy a redibujar ya el circuito equivalente. El circuito equivalente me va a quedar de esta forma. Por aquí yo voy a tener una impedancia de entrada, ¿verdad? Esa será mi impedancia de entrada, la cual acabo de definir que va a ser igual a esa ganancia beta por esa resistencia del emisor RE, ¿verdad? Por aquí tengo el terminal de la base, donde es suministrado el voltaje de entrada. Por acá voy a tener la corriente de colector que la vamos a simplificar con la vamos a representar con esa fuente de corriente. Y por acá tendremos una impedancia de salida. Una impedancia de salida donde va a caer el voltaje de salida. El voltaje de salida. Muy bien. Entonces por aquí tenemos, vamos a tener nuestro colector, ¿verdad? Y aquí cortocircuitada la parte de acá, que va a ir a tierra, tendremos a nuestro emisor. ¿Sí? Circuito equivalente. Dicho esto, que parece un poco tedioso, vamos a analizar la primera configuración de polarización fija.
Ya habíamos dicho que la configuración de polarización fija era definida, ¿verdad? En la que hemos estado analizando hasta el momento, mediante una resistencia de base, por acá una resistencia de colector, y por acá teníamos un emisor que iba directamente a tierra, ¿verdad? Y por aquí habíamos definido un capacitor para que acople el voltaje de salida en AC, y por acá otro capacitor para que acople el voltaje de entrada en AC. ¿Sí? Todo esto en AC, recuerden, y polarizábamos en corriente continua. Por aquí tenemos el colector, por aquí la base, y por acá el emisor. Muy bien. Vamos a pasar esta configuración al modelo RE. Entonces, el modelo RE habíamos dicho que teníamos aquí una impedancia de entrada beta RE. Por acá teníamos una fuente de corriente beta por una corriente de base. Por acá teníamos una impedancia de salida que la vamos a representar con RO, ¿verdad? Donde asumimos que hay un voltaje de salida, ¿verdad? Este es el modelo RE, ¿verdad? Donde hay aquí una impedancia de entrada y por acá hay el voltaje de entrada. ¿Sí? Ahora, gracias al circuito de polarización fija, donde cortocircuitamos las fuentes de tensión de corriente directa y cortocircuitamos los capacitores, ¿verdad? Y nos quedaba un equivalente de la siguiente forma, ¿verdad? Ya sabíamos cómo quedaba, ¿verdad? La resistencia de base va a tierra. Bueno, es como